Muy bien, entonces en este video vamos a resolver un problema de mecánica, problema que les voy a mostrar a continuación. Entonces, el problema a resolver va a ser el problema 1, que nos dice, considera un bloque puntual de masa m que se encuentra sobre una superficie horizontal con la cual tiene roce despreciable. Esto nos quiere decir que no vamos a considerar roce en este problema. El bloque está atado a una cuerda ideal de largo L, cuyo otro extremo es hecho ascender verticalmente desde el origen O con rapidez constante v sub 0. Ya vamos a ver la figura. Entonces nos piden encontrar I en función del tiempo y una expresión para la aceleración horizontal del bloque en función de su distancia al punto O, es decir, x dos puntos en función de x. ¿Ya? Aquí lo importante va a ser que esta aceleración del eje x, que va a ser x dos puntos, solo esté en función de x y de nada más. O sea, nada, ninguna otra variable. Puede quedar naturalmente en función de b sub 0 y de l y de cualquier otro dato, por ejemplo, la masa. ¿Ya? Entonces, la figura que representa este problema es la siguiente. Esta de acá. Y bueno, vemos lo que nos dice el enunciado. Básicamente que tenemos un bloque de masa m en una superficie horizontal que está atado mediante una cuerda de largo L a una argolla que se puede mover solo de forma vertical por un tubo y sube con velocidad constante v sub 0. Ya tenemos un origen de coordenadas aquí, justo en el vértice rectángulo de este triángulo que se forma, y entonces ahora vamos a resolver este problema. Entonces, este problema va a ser el problema número 1, ¿cierto? Y como es de costumbre en física, siempre es bueno definirse un sistema de coordenadas antes de partir cualquier problema, ¿ya? Porque es desde ahí donde vamos a eh, imponer o declarar, digamos, todas nuestras variables. Y va a ser crucial para entender el problema, ser consistente después con los resultados. Entonces, el sistema de referencia en este caso, afortunadamente, es intuitivo y como que el problema mismo nos da el sistema de coordenadas a utilizar. Pero esto no siempre va a ser así. En otros problemas podría perfectamente ser la gracia del problema. En algunos problemas la gracia es encontrar el buen sistema de coordenadas que nos hace la vida fácil. En este caso no es la dificultad, porque el sistema de coordenadas está más bien dado, implícitamente, obvio. Ya, entonces, este es el sistema y en blanco vamos a escribir nuestros datos. Los datos del problema, por ejemplo, que este bloque tiene masa m, que este largo es L, y que esta argolla se mueve con velocidad v sub 0. ¿Ya? Entonces estamos traspasando el problema a una representación física, digamos. ¿Ya? Entonces ahora vamos a escribir nuestras variables que van a ser lo crucial para resolver el problema, que como ya dije, estas variables y este sistema de coordenadas está más bien dado implícitamente, no es muy rebuscado, digamos. ¿Ya? Entonces tenemos x e y. ¿Ya? Entonces, una cosa importante que yo recomiendo siempre hacer al principio es relacionar, por cierto, antes de empezar, quiero recordarles que la cinemática en general se trata de estudiar estas tres cantidades físicas que voy a escribir aquí, que son la posición, la velocidad, que es la derivada de la posición, y la aceleración, que es la derivada de la velocidad, y por ende la segunda derivada de la posición. ¿Ya? Estas tres cantidades están ligadas debido a que una se puede definir a partir de la otra y son cosas que en general nos van a interesar. Ya más adelante vamos a ver que siempre nosotros vamos a tener una forma de la aceleración, ¿ya? Dada una ley, y nos va a interesar en general calcular la velocidad o calcular la posición, ¿ya? Porque estas dos cosas nos permiten hacer predicciones, ¿ya? Entonces nosotros en general, más adelante, obvio, vamos a ir de la aceleración a la velocidad y de la aceleración a la posición. Por ahora, lo que vamos a estudiar es cómo se relacionan estas cosas y cómo a manejarnos bien eh, manejando estas tres cantidades físicas, ¿ya? Lo bueno es que están ligadas mediante una herramienta muy poderosa que es el cálculo diferencial. Como les dije, esta es la derivada de esto y esto es la derivada de esto. Entonces, la idea de esta parte va a ser aprender a manipular estas cantidades de esa forma.
Entonces vamos a borrar aquí. Esa es la idea principal. Entonces, ya, y lo que yo iba a decir antes de este preámbulo es que eh, una cosa muy importante a hacer, yo creo, antes de plantear cualquier problema, es tratar de relacionar nuestras variables con nuestras coordenadas, ¿ya? O sea, perdón, nuestros datos, estos son los datos del problema, lo que es conocido, con nuestras variables del sistema, que son X e Y en este caso, nuestras variables, y B0, L y M, nuestros datos. Entonces, algo que podemos saber inmediatamente, quizás para algunos no va a ser tan obvio ahora, pero más adelante ya debería serlo, y es que esta velocidad la podemos relacionar con la derivada de I, ¿cierto? De esta forma, diciendo que la derivada con respecto al tiempo de I en cualquier instante de tiempo va a ser la velocidad. Ya, esto también puede ser interpretado de una forma un poco más, no sé cómo decirlo, pero que nos dice que la velocidad es igual a la velocidad. ¿Ya? Pero eso es un dato de este problema, porque nos dicen que la velocidad es constante. Esto no tiene por qué ser constante, en este caso es constante. ¿Ya? Y va a ser, esa es la relación que nosotros vamos a encontrar de nuestros datos con las variables para este problema. ¿Ya? En general, lo ideal es hacerlo siempre para cualquier problema. Y en este caso también nos vamos a dar cuenta que va a ser crucial para resolver la primera parte. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que I punto también lo podemos escribir como de I a de t, ¿cierto? Eso es una derivada de I a de t. Entonces, esto es igual a B0. ¿Ya? Y nosotros de aquí vamos a integrar esta ecuación a ambos lados. Vamos a integrar con respecto al tiempo desde un tiempo igual a 0 hasta un tiempo arbitrario de t. Entonces, esto nos va a quedar algo así como la integral de 0 a t de I a de t con respecto al tiempo. Y va a ser igual a, bueno, lo mismo, la integral de 0 a t de b sub 0 con respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces, ahí estas integrales afortunadamente son sencillas de calcular. Esta es muy sencilla y esta vamos a utilizar un teorema famoso de cálculo diferencial que se llama el teorema fundamental del cálculo, que nos dice que la integral de una derivada de una función, que en este caso es I, es la función evaluada en los límites de integración, ¿cierto? Tenemos la derivada de una función y esa función la estamos integrando. Entonces, el teorema del cálculo diferencial, teorema fundamental del cálculo, perdón, nos dice que esto va a ser I de t menos I de 0. ¿Ya? Y a la derecha tenemos un integrando que es constante. Entonces lo podemos sacar de la integral, eso también lo sabemos de las propiedades de la integral. Y la integral de 0 a t de t es t simplemente, ¿cierto? O t menos 0, que es t. Entonces esto es b0 por t. Y de aquí ya tenemos una expresión para i de t, para i en función del tiempo. Entonces esto va a ser la posición inicial, que en este caso el problema no nos dice cuánto vale, pero si no nos dice, lo dejamos expresado solo, simplemente. Y con esto ya tendríamos nuestro resultado. ¿Ya? Entonces, este es un problema sencillo y tiene una pinta muy parecida a los problemas que se estudiaban en Introducción a la Física. ¿Recuerdan? En este caso tendríamos un movimiento, no me acuerdo cómo se llama. Este sería rectilíneo uniforme, creo, porque no hay aceleración. Bueno, en fin. Este es el resultado. Y vamos a pasar a la siguiente parte. Entonces, para eso voy a borrar. No quiero borrar todo, así que voy a borrar solo lo que... Esto. Ya, entonces, en la segunda parte, nosotros nos piden calcular una expresión para la aceleración, perdón, en la coordenada X. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora escribir otra relación que nos relaciona nuestras variables con nuestros datos. Y en este caso es aprovecharnos de que aquí hay un triángulo rectángulo, y siempre que haya un triángulo rectángulo, es válido el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras aplicado a este problema nos dice que x cuadrado más y cuadrado es igual a l cuadrado.
¿Ya? Entonces, la idea va a ser ahora tratar de sacarle el máximo provecho a esta relación de aquí. Nosotros queremos calcular la aceleración, perdón, y tenemos las posiciones en una relación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo de aquí podemos llegar a calcular X punto? Que eso es lo que nos interesa. Lo voy a anotar por aquí. Lo que nos interesa es calcular cuánto vale esto. Y en función de X, obviamente. Ya, entonces, algunos ya podrán intuir la respuesta. Es derivando, ¿cierto? Derivando esta ecuación. Entonces, lo que vamos a hacer es derivar esta ecuación. Ya, y aquí quiero hacer un paréntesis porque puede que no esté muy claro qué significa derivar esta ecuación y por qué podemos derivarla. Entonces, ya, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí para dejar en claro una cosita, que es lo siguiente. Ya, esto puede sonar un poco redundante, ¿cierto? Porque nos dice que x es igual a x y que y es igual a y. Pero en realidad lo que dice esto es que x es una función del tiempo y que y es una función del tiempo. Ustedes usualmente en cálculo han visto funciones y han estudiado funciones, derivables, etcétera, de una variable y en general llaman algo así como f de x o, no sé, g de y, por ejemplo. Y esto también, ustedes saben calcularle la derivada, por ejemplo, la derivada con respecto a x y aquí también la derivada con respecto a y, ¿cierto? Estas son cosas que ustedes saben calcular. En general, esto puede resultar confuso al principio. Recuerdo que para mí resultaba un poco confuso, y es porque en general en los ramos matemáticos suelen usar x como la variable independiente y cualquier otra letra como f, g, h, etcétera, como la función. ¿Ya? Aquí en física utilizamos x e y como nuestras funciones y t como la variable independiente. Entonces, por eso nosotros derivamos con respecto al tiempo y por eso esta derivada existe y no es cero. ¿Ya? Porque a priori alguien podría pensar que esto vale cero, pero no es así. ¿Ya? Para mí esto al principio no estaba muy claro y por eso me parece que vale la pena aclararlo. Entonces eso, la idea es que ustedes se acostumbren a que x e y cualquier coordenada en física de aquí en adelante va a ser una función que depende del tiempo. ¿Ya? Entonces le podemos calcular la derivada en función del tiempo, etc. La podemos integrar. Y cualquier operación que involucre que esté involucrada en una función, ¿cierto? Porque son funciones, al fin y al cabo. Ya, esta goma está muy mala, así que, ya. Entonces, vamos a derivar, y puede que no estén muy frescos con la materia de cálculo diferencial, pero aquí vamos a tener que usar la regla de la cadena, ¿cierto? La derivada de x al cuadrado, con respecto al tiempo, obviamente. Bueno, primero vamos a derivar con respecto a x, ¿cierto? Entonces esto nos da 2x, y después utilizamos la regla de la cadena, que va a ser derivar x con respecto al tiempo, que eso es x punto. Y aquí la misma idea, vamos a derivar con respecto a y, eso nos va a dar 2y, y la regla de la cadena, que es de i a de t, o sea, derivar y con respecto al tiempo. Y a la derecha tenemos L. L es un valor constante, no cambia a lo largo del transcurso del tiempo, por lo tanto, su derivada va a ser 0. ¿Ya? De aquí se nos van los 2, por ejemplo, y nuestra intención va a ser obtener x 2 puntos. Podríamos derivar al tiro, pero ustedes se van a ir dando cuenta que aquí lo mejor va a ser despejar x puntos, ¿ya? Y después derivarlo de nuevo para obtener una expresión un poco más rápida, ¿ya? Entonces, vamos a despejar x punto, que va a ser menos y punto por y dividido en x. Y aquí una ventaja es que nosotros, bueno, lo borré, pero ustedes sabían cuánto valía y punto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Del problema vale b0. Entonces, esto lo podemos expresar como menos b0 por y partido por x, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es derivar de nuevo esta expresión. Entonces, x dos puntos va a ser, bueno, el b0 es constante, así que no se deriva. Y cuando tenemos la derivada de un cociente, siempre nos bota el denominador al cuadrado. Entonces lo vamos a sacar inmediatamente, x cuadrado, y después aplicamos la regla de la derivada para la división, que es parecida a la del producto, solo que con un menos. Entonces partimos con la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos, que es la diferencia con la del producto,
la derivada del de abajo por el de arriba sin derivar. Ya, entonces, tenemos la aceleración, pero no tiene la pinta que nos piden, que sea una función que solo dependa de x y de parámetros conocidos como la velocidad L o M. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, afortunadamente nosotros conocemos cuánto vale y punto. Y x punto lo calculamos un poquito más arriba, entonces vamos a aprovechar esa relación. Entonces vamos a reemplazar tanto y punto como x punto. Entonces, esto nos queda algo así como menos b sub 0 dividido en x cuadrado. Aquí vamos a tener b sub 0x, y aquí tenemos x punto vale menos b sub 0 por y partido por x. Entonces este menos de acá con el de x punto se van a cancelar y van a dar un más. Entonces aquí viene un b sub 0 y queda un y cuadrado dividido en x. El y cuadrado es porque tenemos este y de acá y otro y acá que es de el x punto. Entonces nos queda esto de aquí. ¿Ya? Entonces de aquí podemos factorizar el b sub 0 y vamos a hacer un truquito además, que ahora puede parecer artificial, pero más adelante se van a ir dando cuenta que esto no es tan artificial y va a fluir más adelante para ustedes de manera más natural. ¿Ya? Entonces, sacamos el b sub 0, lo sacamos como menos b sub 0 cuadrado, y el truquito va a ser aquí sacar un x al cubo. ¿Ya? ¿Por qué hacemos esto? Lo van a ver inmediatamente. Es porque si nosotros sacamos un x al cubo, ¿qué tenemos que poner aquí para que esto dé lo que tenga que dar? Entonces, vemos que esto, si lo distribuimos, va a quedar 1 partido por x. Entonces, para que esto dé 1 partido por x, aquí tenemos que poner un x cuadrado. Y de manera similar, aquí tenemos, si lo distribuimos los x, tenemos aquí justamente un x cuadrado. Entonces, nos queda solamente más y cuadrado. ¿Ya? Esto puede ser un poco confuso al principio, pero afortunadamente, si es que no lo entendieron, lo pueden volver a ver, lo pueden quizás escribir ustedes en una hoja y pasar de aquí a acá y darse cuenta que en verdad da. O incluso distribuir esto y después llegar a que es igual a esto, no sé. Ustedes pueden hacer muchas cosas también por si no entendieron esto. ¿Ya? Ya, entonces, lo afortunado de este truquito, o sea, entre comillas, es que x cuadrado más y cuadrado es una relación que nosotros conocemos, ¿cierto? Y es un valor conocido. Lo tenemos más arriba, parece. Vamos a ver si puedo subir. Sí. Ya, entonces tenemos x cuadrado más y cuadrado igual a l cuadrado. Entonces, eso es muy bueno porque hasta ahora vamos súper bien con lo que nos piden, salvo que esto no está solo en función de x, ¿cierto? Porque también está en función de y. Pero afortunadamente con la relación que recién acabamos de ver, podemos quitarnos la y de encima y dejar solo esto en función de x. Entonces, aquí vamos a escribir el resultado final. La aceleración la podemos dejar en una expresión tal cual como nos piden, que sería así. Menos b sub 0 cuadrado L cuadrado partido en X al cubo. ¿Ya? Lo que les voy a dejar como tarea es que comprueben la dimensión de esto. O sea, esto de aquí tiene que dar metros por segundo, o sea, longitud partido en tiempo al cuadrado. Y les voy a pedir que ustedes comprueben que esto tiene las mismas dimensiones. ¿Ya? Si no tiene las mismas dimensiones, está evidentemente malo. ¿Ya? O sea, debería darle las dimensiones correctas, y les dejo como tarea que lo comprueben, ¿ya? Eso es eh, una práctica, digamos, que siempre apaña en física y ayuda a comprobar, por ejemplo, a descartar resultados. Si algo está mal dimensionalmente, directamente está malo, ¿ya? Entonces, hasta aquí dejamos este video y cualquier consulta la hacen por el foro. Chau.